Entonces, bienvenidos a una clase más de este curso de relatividad general, de introducción a la relatividad general en este año 2021. Y esta es la clase número 17, si no me engaño. Estamos en la mitad de un curso ideal, de un semestre ideal. Este no es un semestre ideal, así que vamos a tener menos de 34 clases, pero en fin. Ya, entonces ya tuvimos nuestro momento de preguntas en confidencialidad, por eso no las grabamos las preguntas. Y vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. Vamos a hacer los apuntes y vamos a... hoy día vamos a estudiar un fenómeno muy importante porque fue lo que confirmó, lo que convenció a mucha gente que la relatividad general tenía sentido. Y es la deflexión gravitacional de rayos de luz. Nosotros, cuando eh, estudiamos el principio de equivalencia, nosotros dimos un argumento para mostrar que efectivamente la luz debería ser afectada por la gravitación y que debería desviar a los rayos de luz. O sea, la luz también cae. Nosotros vamos a calcular hoy día cuánto es la deflexión de la luz. Y para eso vamos a hacer un... A ver, la forma rigurosa de hacerlo sería obtener las geodésicas, porque la luz también debe moverse por geodésicas, ¿no? Entonces, uno debería obtener las geodésicas que describen órbitas no cerradas alrededor del Sol, por ejemplo. Y para eso deberíamos usar la ecuación de la geodésica. Pero ustedes ya vieron que la ecuación de la geodésica son súper complicadas, no son fáciles de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un approach un poco más heurístico. Vamos a hacerlo así a lo físico, ¿no? Pero ustedes van a ver que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos aquí un cuerpo, digamos el Sol, de masa m mayúscula, que lo vamos a suponer esférico. Entonces, afuera de esta esfera, la métrica es la métrica de Schwarzschild, porque nosotros dijimos, la métrica de Schwarzschild describe la métrica generada por una partícula puntual, en R igual a 0, o bien es la solución externa, la métrica externa, a una esfera de masa m. Ya, entonces, vamos a ver aquí el Sol, y afuera del Sol la métrica es Schwarzschild. Y nosotros vamos a suponer que la luz la podemos representar adecuadamente por frentes de ondas planas. Entonces, estas líneas gruesas negras son los frentes de ondas planas. Y vamos a suponer entonces que la luz se deflecta debido a la gravitación, o sea, cambia su dirección. Y lo que vamos a calcular es el ángulo de deflexión. ¿Cuánto se deflecta? Ahora bien, nosotros vamos a hacer una serie de aproximaciones. Vamos a suponer que la luz viaja más o menos en línea recta y que la deflexión se produce en el punto de mayor acercamiento al Sol.
donde la distancia entre el frente de onda plana y el Sol es menor, es mínimo. O sea, vamos a suponer que el asunto es medio discreto. Así, ¿no? Evidentemente eso no es así, la gravitación actúa continuamente, pero esto lo vamos a hacer para hacer el cálculo más fácil. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer trampa ahora. Ustedes saben que la mayor característica de un físico teórico es que tiene que saber hacer trampa. Entonces vamos a considerar, primero que nada, vamos a considerar una situación distinta a la que les mostré. Vamos a considerar una la métrica de Schwarzschild, pero con ángulos fijos. O sea, vamos a tomar θ igual phi igual fijos. ¿Okay? En esa circunstancia, la métrica de Schwarzschild se escribe de la siguiente manera. Me quedó un puntito ahí. Menos 2m partido por r de t cuadrado más 1 sobre 1 menos 2m r de r cuadrado. Ok. Y déjenme analizar lo que ve un rayo de luz. ¿Cuál es el comportamiento de un rayo de luz en esta métrica? Bueno, los rayos de luz se caracterizan porque el intervalo tiene que ser cero. Entonces voy a colocar aquí igual a 0. De aquí, entonces, yo puedo despejar lo siguiente. Puedo decir que de R a dt es igual a 1 menos 2mr. Eso. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es dr a dt? dt es el tiempo que mide un reloj que tiene un observador en reposo en el infinito. Entonces, esto de aquí es la velocidad de la luz medido por un observador en el infinito. ¿Okay? Ahora, fíjense que esta velocidad de la luz depende de R. Ahora, yo no estoy diciendo que se esté violando la constancia de la velocidad de la luz. Lo que yo estoy diciendo es que a un observador del infinito le parece que la velocidad en cada R, la velocidad de la luz en cada R es distinta. ¿Ok? Localmente,
la velocidad de la luz para un observador local, la velocidad de la luz es la misma de siempre, pero para un observador en el infinito, parece que mientras menor es R, más lenta es la luz. Esto tiene que ver con eh, el, el corrimiento al rojo gravitacional que estudiamos en la clase pasada. ¿Okay? Entonces, un observador en el infinito va a ver efectivamente una velocidad de la luz que depende de R y que tiene ese valor. ¿Ok? Preguntas. ¿No? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es pensar de la siguiente manera. Como la velocidad de la luz vista por un observador en el infinito, y es la última vez que voy a decir esa frase hoy día, depende de R, ese observador en el infinito va a ver que este pedazo del frente de onda se va a mover más lentamente que este pedazo del frente de onda. Entonces, en un cierto tiempo de t, esta parte del frente va a recorrer esta distancia, CR2 por dt, mientras que esta otra parte del frente de onda va a recorrer una distancia mayor, CR1 de dt. Y eso es lo que va a explicar la deflexión de la luz. ¿Ok? Ya. Entonces, como yo tengo una velocidad de la luz en cada punto R que es distinta a la velocidad de la luz normal, digamos, que estoy tomando como 1, ¿no? Estoy usando siempre C igual a 1. El espacio-tiempo de Schwarzschild parece, lo puedo pensar como un medio óptico, como un medio donde puedo definir un índice de refracción que depende de R. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces calculemos esta deflexión aquí, ese ángulo alfa. Si ustedes lo piensan bien, este ángulo alfa aquí, que es el mismo ángulo alfa de acá, bueno, el seno de ese ángulo va a ser ese pedacito de ahí, dividido por la hipotenusa, o si ustedes quieren, o si ustedes prefieren, la tangente va a ser ese pedacito ahí, dividido por esa distancia. ¿Ok? Ahora bien, esta distancia aquí es justamente la diferencia entre CR1 de t menos CR2 de t. Y eso fue lo que escribimos aquí. Aquí tenemos la diferencia entre las distancias. Y aquí tenemos DI. DI es la distancia de aquí a acá. A lo mejor
debía haberle llamado dr. Bueno, di. Y eso entonces es la tangente de este ángulo delta alfa. Pero em, si yo supongo que este ángulo es muy chiquitito, de hecho la desviación de la luz por el Sol es realmente chica del punto de vista angular, entonces puedo tomar como que la tangente del ángulo es igual al ángulo y me queda esto de aquí. Muy bien. Ahora, en primera aproximación, nosotros podemos decir que dt, este dt, es de x, o sea, la distancia, digamos, de ahí a ahí, partido por la velocidad de la luz normal. Eso a primer orden de aproximación, esto es correcto. Así es que si reemplazo s de t aquí, estamos haciendo un cálculo aproximado, yo encuentro que esto que está aquí, que es simplemente, a ver, lo voy a hacer en la pizarra porque yo creo que como está en el apunte está un poco confuso. Eh, ya, déjenme, eso, aquí está. Entonces, a esto de aquí, CR1 menos CR2, a eso lo voy a llamar DC, la diferencia de C, la variación de C. Ahora bien, este, este C, bueno, yo puedo definir N, este índice de refracción, como C por CR. Así es que C, así es que bueno, CR es C partido por N. Por lo tanto, la variación de C es igual a C por dn a menos 1. O bien, haciendo el diferencial, tenemos que dc es menos cn cuadrado por dn. Y ahora voy a empezar a pasar goles. Yo estoy suponiendo que este efecto gravitacional es muy débil. Estoy suponiendo que estamos en el dominio de campos débiles. Así es que en aproximación de orden cero, yo puedo tomar n igual a 1 en esta expresión. Porque yo ya estoy considerando la variación de n aquí. Entonces, cualquier desviación de 1 que yo considere aquí va a introducir una corrección de segundo orden. Y yo estoy aproximando primer orden solamente. Entonces, voy a decir que dc es menos c de n, al menos de manera aproximada. ¿Ok? Ya.
Ahora, esto es súper cachilupi, porque yo tenía antes que de alfa era igual a, eh, a esta variación de C1 menos CR1 CR2 por DT partido por DI. Y este DT yo les había dicho que es algo así como dx, o sea, cuánto se desplaza la luz de manera horizontal, partido por la velocidad de la luz. Así es que yo tengo aquí que de alfa es algo así como dc por dx partido por di y c. Para los matemáticos, el d no es exactamente un diferencial, es más bien un, eh, un delta muy chiquitito. ¿Ok? Pero ahora yo puedo sustituir aquí y puedo sustituirlo puedo sustituir este de C por menos C, este C se me va a cancelar con S, y me va a quedar aquí dn a di por dx. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjeme copiar este resultado. Aquí de alfa es igual a menos de n a de i de x. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que la velocidad de la luz efectiva era 1 menos 2 mr, que también puedo escribir como 1 menos 2 phi, donde este phi es el potencial gravitacional no relativista. Ok. Pero n es c partido por c de r. O sea, n es eh, c, estoy usando 1, c igual a 1, ¿no? 1 sobre 1 menos 2 pi r. Y por lo tanto, yo tengo que dn es igual a menos 2 de phi c cuadrado. Eso. ¿Me siguen? Espero que no se hayan perdido. Esos son cálculos muy desagradables. Muy bien, ya estamos casi listos. Porque ahora yo puedo sustituir esto aquí y en realidad voy a tener que de alfa me va a quedar proporcional a
la derivada de phi con respecto a y veces dx. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esto es un d alfa. Para encontrar el delta alfa finito, yo lo que tengo que hacer es integrar alfa. Y la integral que me queda es esta de aquí. Esa es la integral que me queda. ¿Por qué de menos infinito a infinito? Bueno, porque dx, x es la coordenada horizontal, eso de ahí, va desde menos infinito hasta infinito y en principio la gravitación afecta en todo ese trayecto, desde menos infinito hasta infinito. Entonces por eso integro en ese rango. Después vamos a hacer alguna aproximación al respecto. Ok, pero esto de aquí es el gradiente de phi, producto punto con el vector unitario y. Pero el gradiente de phi es menos, bueno, es el campo gravitacional realmente, es el campo gravitacional. Y el campo gravitacional es este de aquí. Este es el campo gravitacional. Así es que si yo sustituyo la integral, me queda que el ángulo es simplemente esta integral. Ahora, el vector unitario R punto el vector unitario I, eso me produce simplemente un I aquí. Este es el vector posición, ¿no? Y la integral se me reduce a esto. En realidad es lo siguiente. R tongo punto y tongo es el coseno de teta, donde teta es ese ángulo. Y eso lo puedo escribir como... Uf, me perdí. Aquí está. Y partido por R, y eso me lleva a esto de acá. Escribo este R en coordenadas cartesianas. Me queda esto de aquí. Y ahora hago la aproximación de que la mayor influencia de la gravitación ocurre cuando este I es igual al R de menor aproximación. Así es que sustituyo por el R de menor aproximación y ahora puedo hacer esta integral. Esta integral me queda una integral en X, la puedo hacer y me queda esto de aquí. Entonces vamos a tomar este R de mínima aproximación. El R de mínima aproximación como el radio del Sol. Es decir, vamos a considerar el rayo de luz que pasa rozando la superficie del Sol. Y entonces me queda esta desviación. Esta desviación es correcta, es exactamente la desviación que se mide de los rayos de luz por los astrónomos.
Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Aquí está el Sol. Aquí está aquí hay un telescopio, o digamos que hay un ojo, ¿no? Un telescopio. Entonces, aquí hay una estrella distante y su luz viene por aquí, y aquí es desviada levemente y llega ahí. Y al observador le parece que la estrella está aquí, más bien. Entonces, lo que hacen los astrónomos es medir la posición angular de las estrellas antes de un eclipse, y durante un eclipse ven la posición aparente de la estrella y ven que hay una diferencia angular de donde debía estar donde está la estrella, porque ellos saben que está aquí porque lo habían medido antes del eclipse, pero en el eclipse la ven acá, y eso es por efecto de que la luz se ha desviado. Y la desviación que miden coincide exactamente con eh, con lo que predice relatividad general. El primero en medir este efecto fue Arthur Eddington en 1919. Espero no haberme equivocado en el apellido de Eddington. Eran 2D. ¿Me conseguí explicar el efecto, cómo se hace el cálculo? ¿Preguntas? Sí, ¿Comentarios? no, se entendió. La cuestión es que sí que tengo las dudas, es que, eh, bueno, aquí hicimos un montón de serie de aproximaciones y todo eso, pero el cálculo, o sea, no voy a decir como el cálculo sin aproximaciones, porque igual se ve como difícil sin aproximaciones, Se puede pero, hacer, ya, se puede hacer. De hecho, tú puedes analizar, como te decía, tú puedes analizar las, las geodésicas. Tú lo puedes hacer así, pero es un corcho. no me imagino. Y llegas al mismo resultado, digamos. Esta es la manera más fácil que encontré de hacer el cálculo. Ya. Ujú. Pero se llega, digo, exactamente al mismo resultado o igual hay algunas cosas, O sea, hay unos términos pequeños entre o medio. sea, este es el resultado en primera aproximación. El cálculo que tú haces usando la ecuación de las geodésicas también es un cálculo perturbativo. Ya, ya, entiendo. Es un cálculo perturbativo y lo que tú calculas es la desviación a la línea recta, Ya, sí. pero llegas al mismo resultado. Ya. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? Ya, sigamos entonces. Ahora, la solución de Churchill es sumamente importante porque, como yo les decía al comienzo de esta clase, la solución de Churchill no solamente describe un agujero negro, también describe la métrica exterior a una esfera de masa m. O sea, una esfera así como el Sol o como la Tierra.
Entonces, el sistema Sol-Tierra se puede describir usando la métrica de Schwarzschild. O si ustedes quieren, el sistema Tierra-Luna también se puede describir en términos de la métrica de Schwarzschild. Pero en particular el sistema solar. El sistema solar, uno lo podría, si uno desprecia la interacción gravitacional entre los planetas, uno podría pensar el sistema solar como la métrica de Schwarzschild generada por el Sol, y en esa métrica tú colocas partículas de pruebas que son los planetas, y por lo tanto los planetas se tienen que mover en geodésicas de esta geometría, de la geometría de Schwarzschild. ¿Me doy a entender? Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver el problema de Kepler. Vamos a tratar de descubrir en qué órbitas se mueven los planetas si describimos el sistema solar por una métrica de Schwarzschild. Nosotros sabemos que Kepler nos enseñó que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, con el Sol en el foco. Vamos a ver qué es lo que dice relatividad general. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es estudiar las ecuaciones de las geodésicas en la métrica de Schwarzschild y encontrar las órbitas cerradas, vamos a decir así, ¿no? Las órbitas que siguen los planetas. Bueno, nosotros obtuvimos hace un tiempo atrás las ecuaciones de la geodésica usando máxima. Y aquí están escritas. Son 4 ecuaciones para la componente temporal, la componente radial, estas para teta y estas para phi. Y nosotros ya habíamos descubierto, dimos 2 argumentos para eso, de que esta primera ecuación, la ecuación de la componente temporal de las ecuaciones de la geodésica, no es otra cosa sino la afirmación de la conservación de la energía. Aquí lambda es el parámetro de la geodésica, ¿no? Por otro lado, como la métrica de Schwarzschild tiene geometría esférica, yo siempre me puedo restringir a la dinámica en un plano. De hecho, el sistema solar está todo más o menos en un plano. Así es que me voy a restringir, voy a tomar teta igual a pi medios, y eso me va a simplificar bastante las ecuaciones. En primer lugar, esta ecuación va a desaparecer. Términos como este de aquí va a desaparecer. Esto va a ser 1. Entonces eso me va a simplificar las ecuaciones. En particular, la ecuación para phi se va a simplificar porque este término no va a estar. Así es que me va a quedar eso igual a 0. Pero es fácil darse cuenta de que esto es la derivada de un producto en realidad. De hecho, esa ecuación se transforma en esta. Y eso nos dice que esta cantidad R cuadrado de phi a de tau, perdona, a de lambda, esa cantidad es una constante de movimiento. De hecho, cuando lambda es el tiempo propio, cuando lambda es igual a tau es el tiempo propio, esto es el momento angular, salvo por un factor m.
Es el momento angular por unidad de masa en realidad. Que claramente es una cantidad conservada. De hecho, ustedes pueden hacer el cálculo un poco más general. Ustedes pueden demostrar, de hecho se los voy a dejar como ejercicio eso, que va a ir en la próxima tarea. Ustedes pueden demostrar que este de aquí es un vector de Killing y por lo tanto este vector multiplicado por la cuadrivelocidad es una constante de movimiento y por lo tanto esto de aquí tiene que ser una cantidad conservada. Entonces eso ustedes lo pueden demostrar, va a ser un ejercicio. Ok, entonces tenemos dos cantidades conservadas, la energía y el momento angular. Nos conviene entonces reescribir esta ecuación, la ecuación radial, en términos de la energía y el momento angular. Y eso se puede hacer fácilmente y la ecuación radial entonces nos queda de esta forma. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Esta ecuación, la ecuación 5.54, que es lo que deberíamos resolver, parece bastante complicada y de hecho es bastante complicada. Es una eh, ecuación diferencial de segundo orden no lineal. Así que es bastante complicada. Pero no debemos desesperarnos. Todavía hay patria. ¿Por qué todavía hay patria? Bueno, porque podemos tomar las cosas desde otro punto de vista. Consideremos esta cantidad. Esta cantidad también es constante. ¿Por qué es constante? Bueno, por lo siguiente. Una forma de verlo es que si ustedes tienen la definición del intervalo, que es esta de aquí, esto siempre se puede, el ds cuadrado siempre se puede escribir en términos de del tiempo propio. De hecho, el ds cuadrado siempre es igual a menos de tau cuadrado, donde tau es el tiempo propio. Así es que uno puede escribir el intervalo de esa manera. Ahora bien, dividiendo por delta lambda al cuadrado, para placer de los matemáticos, uno puede escribir esta ecuación, donde lambda es el parámetro que describe a la geodésica. Pero como la geodésica donde se van a mover los planetas. Pero como los planetas tienen masa, su tiempo propio está bien definido, el tiempo propio también es un parámetro que puede describir a la geodésica. Entonces, tau y lambda son parámetros afines. Y de hecho los parámetros afines siempre están relacionados por una relación lineal.
Así es que esto de aquí, de tau a de lambda, va a ser una constante efectivamente. Y esto de aquí efectivamente va a ser una constante. Así es que esto de aquí efectivamente es una constante. No sé si se entendió mi explicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió por qué la relación entre lambda y tau tiene que ser lineal? O sea, es que más que nada que lambda puede ser tau, pero puede haber un factor de escala entre medio y... Claro, la razón es la Sí. siguiente. La razón es la siguiente. Yo tengo mi ecuación de la geodésica. Escribámosla de manera general. ¿Ok? Ahora bien, donde lambda es un parámetro de la curva geodésica. Con eso estoy parametrizando la curva geodésica. Entonces, pero yo puedo parametrizar mi curva de muchas maneras. Yo podría parametrizar ahora mi geodésica con otro parámetro, un parámetro tau. Con el parámetro tau, la ecuación de la geodésica va a ser así. Pero estas dos ecuaciones tienen que ser la misma ecuación, porque describen a la misma curva. Entonces, ¿cómo paso de una a otra? Bueno, tengo que usar eh, la, la regla de la cadena, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo escribir de x alfa, por ejemplo, en de tau, lo escribo como dx alfa de lambda a de tau, ¿ok? Y luego para la segunda derivada, yo digo que la segunda derivada es la derivada con respecto a tau de x alfa a de tau. Y luego hago el mismo truco de aquí y desarrollo, reemplazo todo acá y voy a ver que para llegar a esta ecuación, la única forma de hacerlo es que tau y lambda, es que tau y lambda tengan una relación lineal. La única forma de pasar de esta forma de la ecuación a esta otra forma de la ecuación, que se mantenga la ecuación, es que tau y lambda estén relacionados de manera lineal. Eso es, no es más que hacer regla de la cadena y jugar un poco con las ecuaciones. Uno se convence rápidamente de eso. Eh, así es que no hay mayor truco que ese. Entonces, toda mi argumentación es que como tau y lambda tiene que estar relacionada linealmente, esto de aquí tiene que ser una constante. Ok. Pero yo conozco la métrica de Schwarzschild. Si yo coloco la métrica de Schwarzschild aquí, voy a obtener que este epsilon en realidad es igual a eso de ahí. Pero yo puedo escribir esta ecuación
en términos de mis constantes de movimiento, de la energía y del momento angular. Yo obtengo esto de aquí. Y esta ecuación yo la puedo reescribir y me queda de esta manera. Y esta forma de escribir la ecuación es súper cachilupi porque se parece mucho a las ecuaciones de la mecánica clásica. Vean, déjenme multiplicar esto por un medio. Y esto de aquí me queda un medio por una especie de velocidad al cuadrado. Esto se parece a una energía cinética. Y esto de aquí se parece a una energía potencial efectiva. Y este epsilon caligráfico, este E caligráfico que aparece acá, que no es otra cosa que un medio de E al cuadrado, parece como una especie de energía total. Entonces, esta ecuación, que no es, ustedes pueden pensar como una especie de energía, de ecuación de conservación de energía, por lo menos me da una intuición que me acerca al mundo clásico. Entonces, y yo sé que cuando tengo conservación de energía en mecánica clásica, muchas de las propiedades de las soluciones yo las puedo obtener analizando el potencial, la energía potencial, que en este caso es esta de aquí. Entonces voy a hacer eso y voy a expandir esto. Voy a hacer las multiplicaciones. Me queda esto de aquí. Y fíjense lo interesante. Esto de aquí, epsilon partido por 2, es un término constante que no tiene mucho interés. Luego tenemos esto de aquí, que en el caso de epsilon igual a 1, corresponde exactamente al potencial gravitacional newtoniano. Y este epsilon, para una partícula masiva, lo puedo hacer valer 1. Basta que yo tome lambda igual al tiempo propio, y en ese caso, este epsilon vale 1. Eso siempre lo puedo hacer cuando tengo una partícula masiva, una partícula con masa. Entonces, para una partícula con masa, esto es exactamente el potencial gravitacional newtoniano. Ahora, esto de aquí es el potencial centrífugo newtoniano. La gran diferencia con Newton es que ahora yo tengo este pedazo de aquí, que no existe en la mecánica newtoniana, y que es un potencial que depende de R al cubo. Si este término no estuviera, yo sabría exactamente que las órbitas generadas por esta ecuación serían elipses, porque sería el mismo caso de la mecánica newtoniana. En relatividad general no van a ser elipses. Y la razón de eso es la presencia de este potencial adicional. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Profe, ese no es el término como que es súper importante en la órbita de Mercurio, algo así, que no es como tan regular. Exactamente. Ah, ya. Este es el término que va a generar la precesión de las órbitas. Las órbitas de todos los planetas precesan. Sin embargo, la precesión de la órbita de Mercurio, el hecho de que se le vaya corriendo el perihelio,
es muy notorio es en el caso de Mercurio. Y ese fue un efecto que nunca pudo ser explicado dentro de la mecánica newtoniana. Ya. Y lo vamos a, de hecho, la próxima clase, porque ahora se me está acabando el tiempo, la próxima clase vamos a justamente calcular las órbitas y vamos a calcular la precesión del perihelio y vamos a tener que usar teoría de perturbaciones y vamos a obtener exactamente lo que tú estás mencionando. Pero eso queda para la próxima clase. ¿Ok? Después, lo que vamos a hacer es determinar las órbitas para partículas sin masa. ¿Cuáles son las partículas sin masa? Bueno, los fotones. Vamos a ver que los fotones también pueden tener órbitas, pueden orbitar alrededor de un objeto, digamos, por ejemplo, de un agujero negro. Y ya la próxima semana, espero, vamos a empezar a analizar la solución de Schwarzschild como solución de agujero negro. Y ahí sí que nuestra cabeza va a explotar. ¿Ok? Ese es el plan. ¿Algo más? Yo quería como preguntar, como siguiendo la de que teníamos el caso ¿cómo era? La desviación de la luz por el efecto gravitacional. ¿Sí? Prácticamente entonces sería como, nos mostró como esa ecuación del potencial para epsilon igual a cero, po. Y ¿Sí? entonces prácticamente lo que tendríamos como el scattering con ese potencial, ¿o no? Sí, eso es. Ah, ya, ya, sí. Eso es. Tendrías que hacer el scattering con ese potencial. Eso es. Ya, ¿algo más? ¿No? Yo sé que esta clase no fue muy entretenida, pero vienen clases más estimulantes. Así es que manténganse conectados. Nos vemos, que estén bien, cuídense.